Buen día Iglesia MPH, buen día domingo, feliz comienzo de semana. Otra vez MPH en domingo entrando a su hogar. ¡Qué gusto! Les recuerdo, suscríbase al canal, comente y si le gustó, compártalo. No como diciendo, bueno, esto es para vos, porque sabemos que primeramente lo recibimos para nosotros. Recuerde que al final del video están los links que le va a llevar a todo el material, los contenidos que tenemos preparados para usted. Damos muchas gracias a Joshua que colabora con nosotros, es decir, dos aquí frente a ustedes y mi hijo Joshua ayudándonos. Hoy día vamos a tocar un tema bastante difícil de aplicar, o por lo menos cuando tenemos la intención de hacerlo, nos cuesta, y es el servicio. Y bueno, creo que es un tema importante en este tiempo. Muy importante porque es, diríamos, preste atención, es la vocación de la iglesia, del creyente, de los cristianos. Es decir, el amor fraternal que hemos venido hablando, del amor del Espíritu Santo, el amor fraternal nos lleva a estar juntos, ¿verdad? Porque si amamos, queremos estar junto a alguien, junto a los que amamos, acercarnos a los que amamos. Y el estar junto nos hace conocer las necesidades, las fortalezas y las debilidades de aquellos que estamos juntos. Y entonces esto produce el servicio. Así que recuérdelo. Usted habrá escuchado esa frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo la escuché siempre. Y por ahí, aunque se hace una mezcla un poco de las palabras, encontramos su significado. Y esto es lo que vamos a ver a través de este pequeño que tenemos espacio donde podemos compartir la enseñanza. Servir, podemos decir que es amor en acción. Y este amor en acción nos lleva a despojarnos de algo que viene esencialmente dentro nuestro, que es el egoísmo. Sálvese quien pueda, no, sálveme primero a mí, sería el dicho. Dicen primero yo, primero yo. Primero yo y después los demás. Por eso digo que es tan importante esto, porque el servir nos enseña en Cristo a vivir para otros. Nos enseña a que debemos despojarnos de nosotros y ese despojarnos implica aceptar como son los demás, servirles, llevarlos, acompañarlos en todo lo que podamos. El amor, que se define en griego como ágape, nos lleva a la comunión, como bien decía la pastora, nos lleva a la koinonía. Y la koinonía, que es la comunión, nos lleva a lo que se llama diaconía, que es el servicio. Y para esto vamos a leer algo que Jesús enseñó ante una petición asombrosa, decíamos cuando comentábamos esta mañana con mi esposa, un pedido de la esposa de Zebedeo. Y lo vamos a leer, esto está en San Mateo capítulo 20, a partir del versículo 20. Y dice así: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él, ante Jesús, pidió algo. Y él les dijo: ¿qué desean? Ella le dijo: ordena que en tu reino, estos dos hijos míos se sienten, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiéndole, yo me imagino ante esta petición la cara de Jesús, ¿no? Y él le responde de esta manera: no saben lo que pedís, no saben lo que piden. Dice en el versículo 22 esto, dice: pero respondió Jesús y dice: no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber de la copa que yo he de beber? Y ellos dijeron: podemos. Y él le dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mí darlo. Dice: porque ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron con los dos hermanos. Pero esta oportunidad la tomó Jesús, o esto que sucedió, lo toma Jesús como una oportunidad para dar una enseñanza que para nosotros es fundamental. Amén. A partir del versículo 24 dice: al oír esto, los 10 hermanos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Versículo 25, escucha bien.
Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, será el que sirva a los demás. El versículo 27, y el que quiera ser entre ustedes el primero, será vuestro siervo. Qué importante. Qué tremenda la osadía de esta madre. Yo pensaba, no sé si yo hubiese aprovechado así la ocasión. Tengo cerca a Jesús, lo he oído, lo he seguido, creo, por empezar, había fe en el corazón de esta mujer, pero acercarse para pedirle que acomodara a los hijos. Parece muy argentino esto, ¿no? De querer acomodar, de querer arreglar una posición. Pero qué maravilla la enseñanza del Señor, qué impresionante. Cuando dice, no es así entre nosotros, no será así entre ustedes, siempre contra la corriente. El mundo, el que no conoce el sistema en que vivimos, vemos que vive acomodando y viendo cómo se pone alguien por encima de otro, cómo pisa cabezas, cómo se enseñorea el que supuestamente tiene el poder sobre otro. Pero Jesús explicó acá asombrosamente que entre nosotros los que tenemos amor fraternal, los que creemos en Él y le seguimos, estamos juntos y tenemos que practicar el servicio, no será así, y habla del modo en que debemos servirnos, ¿sí? Y él dice en el versículo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y vino para dar su vida en rescate de muchos. Es un servicio total. Total. No hay otro como él. Sin parangón, ¿no? Sin comparación. No hay comparación con nada. Ahora, la iglesia de hoy, la iglesia que está en este tiempo en la tierra, debe ser la extensión de Cristo, debe ser el cuerpo de Cristo moviéndose como Él se movió en aquel entonces. Debe mostrar los valores y las virtudes que mostró Jesús en su tiempo cuando caminó sobre esta tierra. Y nosotros debemos aprender esto. Y Pablo hace una sugerencia muy importante en Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde dice, hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vemos como en este tiempo hay muchos que esgrimen y se ponen títulos, se ponen rótulos como para lograr una posición determinada en el seno de la iglesia. Están como los dos hermanos. A ver qué posición tengo yo o debo tener en la iglesia. Pero Cristo nos pide que haya en nosotros el mismo sentir que Él tuvo. Acordémonos que siendo Dios se despoja, se hace hombre y hallándose en condición de hombre, dice este texto, dice, se humilló a sí mismo haciéndose o tomando forma de siervo. Sí, ¿sí? Sí. Ahora, pensaba mientras hablaba en tantas personas, incluso en algún tiempo, también nosotros, hasta que entendimos, comprendimos y recibimos la enseñanza esta de que la iglesia, la vocación de la iglesia del cristiano es servir, se anda como desubicado, dice, no sé qué hacer, no sé cuál es mi función, no sé en qué lugar puedo servir, ni tampoco para qué he sido llamado a la comunión o a la comunidad cristiana. Pero esto es el que no conoce la vocación. Cuando se conoce la vocación que tiene que ver con la motivación para servir, entonces encontramos nuestra función. Cuando nosotros, o yo personalmente, supe cuál era mi vocación, para qué me había llamado el Señor, para servirle, porque en lo que hagamos servimos al Señor, siempre haciendo todo como para el Señor, sea en mi casa, con mis hijos, mi familia, la gente, es para el Señor. Entonces cuando encontré mi vocación, entonces supe cuál era mi función y ya no anduve con esa sensación de vacío o desubicado preguntándome qué tengo que hacer. Claro, en Cristo está la respuesta a la pregunta, a lo que la pastora comentaba recién, aquel que no sirve, o sea, no vive para servir, es el texto, no sirve para vivir. Exacto. ¿Es así? Ese, digamos que es un dicho que parafrasea toda la enseñanza. Ahora la otra pregunta que surge de esto, ¿a quién debemos servir? Bien decía la pastora, empezando por nuestra casa. Por ejemplo, en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5,
versículo 4, dice esto: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable a Dios. Sí, la familia, primeramente la familia, y como decía, después vamos a verlo en otro texto bíblico en Gálatas, cómo es el orden, porque puedo ser muy servicial, muy atento, pero si he descuidado mi familia, está incompleto, no está demostrándose o manifestándose el servicio desde donde debe manifestarse. Por lo tanto, la pregunta muchas veces es, ¿dónde? Y bueno, comienzo por mi casa. Cuando estoy haciendo las tareas de mi casa, en la crianza de los hijos, especialmente para las mujeres jóvenes, para los padres jóvenes, cuando estoy abocado e invirtiendo mi tiempo y toda mi capacidad en la crianza de los hijos, en mantener la casa, en servir a la familia, estoy haciéndolo para Dios, porque el servicio está relacionado con nuestra devoción y con nuestra fe en Dios. Así que también en Gálatas creo que tenemos un texto interesante. Es importante entender que después de la familia dice que debemos servir a la familia de la fe. Claro. Y después el otro sería servir al prójimo. Y esto, como bien decías, está en Gálatas capítulo 6, versículo 10, que dice esto: así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Acá involucra a los otros y a los principales, que son la familia de la fe, después de la familia propia. Qué importante que esté destacado esto en la enseñanza que tenemos a través de este versículo que acaba de leer el pastor. Muy, muy importante, porque hay familias que se abocan y hacen bien de comenzar así, pero a su propio círculo, ¿no? Mis hijos, mi vida, mi entorno. Pero también recordemos que somos parte de una comunidad. Decíamos, cuando hablamos del amor fraternal, es el amor en esa comunidad a la que pertenecemos, que no es el pequeño círculo nada más, ni tampoco el mismo lugar. Decíamos esta mañana con mi esposo, esto se ha reducido, circunscripto a la denominación. Y es más allá de la denominación que tenemos o el lugar donde nos acercamos, donde compartimos o donde nos congregamos. Es más allá, es amplio. Porque mi hermano, me va a ser difícil servir a mi hermano cristiano en la China porque estoy lejos, pero es mi hermano, es parte de la comunidad. Pero en cuanto dependa de mí, al que tenga cerca, y es mi hermano cristiano, y yo considero que nos une la fe, tengo que servirle. Así como comencé por mi familia, el círculo de mi familia, sirvo a los hermanos, que dice allí la familia de la fe. Pero también hay otro texto, no sé si ya lo leyó mi esposo, que es a todos. Después se extiende a todos. Está dentro del mismo versículo 10. O sea, primeramente a todos, por decirlo de esta manera, y especialmente a la familia de la fe. Amén, así es, en ese orden. Exacto. Y ahora hay otra pregunta: ¿con qué debemos servir? Es cierto. Ese es creo que la parte o la extensión más difícil. Cristo sirvió con todo, más aún, como decía bien Filipenses, entregándose a sí mismo hasta la muerte. O sea que se humilló de tal manera, no se preocupó, porque él dijo vino a servir. Sí. Y el servicio máximo que hizo es justamente la entrega de su vida a favor de nosotros para rescatarnos de nuestra vana o de nuestra fea manera de vivir. Ahora, ¿con qué debemos servir? Primeramente, con nuestras capacidades. Aquellas cosas que tenemos incorporadas por el intelecto, por nuestro aprendizaje, por nuestra experiencia. Debemos estar dispuestos a servirlos enseñando lo que nosotros de alguna manera hemos practicado y lo tenemos ya adquirido por experiencia, como por ejemplo un oficio. Compartir esa capacidad intelectual que uno puede tener. O enseñar, por ejemplo, a otros a escribir, a leer. Eso es servicio. Es un servicio importantísimo. Sí. Ahora,
Otra área que viene a complicarse un poquito más es cuando debemos aprender a servir con nuestro dinero, con nuestros bienes. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que ahí hay una controversia porque generalmente hay un dicho, o mejor dicho, una forma de tomar esto, que no se vayan a abusar. Bueno, porque se hace mucho hincapié en esta cultura que hay sobre la viveza criolla. Nosotros, ¿quién no conoce o quién habla o no se cuida de esto, no? Al cuidado porque puede avivarse, puedes estar muy cómoda determinada persona o familia si yo le hago este servicio, si me ocupo, si invierto. Esto es por el tema de eso, de la vivada, de los atajos, de la comodidad. Pero nosotros tenemos que despojarnos de todo eso, dejar de lado el tema cultural, dejar de lado esa aprensión o ese temor para poder servir. Por eso se nos dice que sirvamos como al Señor. Lo que nosotros hagamos por otros, tenemos que hacerlo como si lo hiciésemos por Él. Incluso hay un texto que dice, que no sé si el pastor lo tiene a mano, donde dice, si diste a alguien de comer, si serviste a alguien, si recibiste, si lo atendiste mientras estaba enfermo, o si lo visitaste aún en la cárcel, dice ese texto, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Entonces nosotros, despojándonos de ese prejuicio, de la vivada, y con el discernimiento que Dios nos da, la sabiduría, tenemos que servir a todos, invirtiendo de nuestras capacidades, como decía el pastor. Y a mí me alegra tanto cuando lo escucho que él, de su capacidad como técnico, siempre está enseñándole a otro cómo hacer o cómo arreglar algo, cómo solucionar un problema. Esto en la práctica, pero también el tiempo. Usted me dirá, no, el tiempo es mío, y el tiempo es muy importante. El tiempo no es nuestro, es de Dios, también es de Dios. Así que con el tiempo, invirtiendo tiempo, escuchando, acompañando, enseñando, o como decía el ejemplo del pastor, ayudando en la parte técnica a aquellos jóvenes que tienen que solucionar alguna cosa para arreglar, porque no todo es para tirar, hay que aprender a arreglar. Como decía mi nieto cuando era chiquito, el tata, el abuelito, arregla todo. Bueno, esto es una capacidad, es invertir tiempo para ayudar, cuanto más en lo espiritual. Exactamente. Ahora, me interesa también acotar esto. Cuando nosotros tenemos este sentir de cuidado con la vivada, o de la viveza criolla, como bien decía la pastora, debemos evitar que este sentimiento o este sentir nos quite la vista o nos quite aquello que Jesús dijo. La oportunidad de servir a otros. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto porque justamente es un límite que nos ponemos o nos autoimponemos nosotros y nos frena en este accionar. Ahora, también podemos servir a otros espiritualmente. Claro. La pastora en eso tiene, no sé si le podría poner yo un 10, eso únicamente creo que el Señor lo podría hacer. No, vos también, pero el Señor, pero el Señor ha puesto en ella un sentir muy, muy grande en cuanto a orar por los otros. Este es un servicio espiritual. Estar dispuestos a dar nuestro tiempo en orar, en dar nuestro tiempo de oración a favor de otros. Y no solamente de lo que son nuestros hermanos o la familia próxima, sino aquellos que nos rodean. Es imposible no involucrarnos con el otro. Es imposible no tener empatía con el otro, comenzando desde la familia y extendiéndonos a la familia de la fe y a todos para el servicio. Amén. Tenemos que involucrarnos. Así es. Y para cerrar por ahora este tema, aprendamos a servir, no para ser vistos. Claro. Porque el que importa que nos vea es aquel que está allá mirándonos desde su trono y mirándonos a ver cómo actuamos y cómo imitamos a Jesús en este servicio o en esta forma de dar vida. Qué bello que es servir. No se va a arrepentir. Si ha estado usted en sus propios círculos,
siempre girando alrededor de sí mismo, de su casa, dese la oportunidad de servir porque este es el deseo de Dios. Hay mandamiento de Dios en el servicio de uno para con otros. Como dijo recién, aclaró, es importante, no para ser visto, sino para agradar al Señor. Amén. Dios les bendiga. Será hasta el próximo domingo si el Señor no viene a buscarnos antes, pero siempre dispuestos a servirles en el amor de Cristo. Así es, compártalo y como le dije, comente también. Queremos estar interactuando con ustedes. Para el próximo domingo vamos a tener una cosa muy especial que estamos preparando. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo.